rogamos, Señor, por todos aquellos que están en este momento en Acapulco, Señor, desde la cabeza, Señor, desde el apóstol Víctor Garduño, de todos aquellos, Señor, que son parte del ministerio Llamada Final, Señor. Te rogamos por los pastores, Señor, que en cada uno de ellos, mi Dios amado, Señor, halles favor, Señor, bendito Dios, y sean, bendito Dios, llenos, Señor, del poder de tu presencia, Señor. Que sean, bendito Dios, esos camellos, Padre, que transportarán, bendito Dios, para los lugares, Señor, que tú has permitido que sean abiertos, Señor, para que en cada uno de ellos, Señor, lleven, bendito Dios, palabra edificativa, palabra, Padre Santo, Señor, de tal manera, Señor, que levante a un, Señor, del que ha caído. Por favor, te rogamos, te suplicamos por cada uno de ellos. Te rogamos de tal manera, de igual forma, Señor, que tomes el control y gobierno, Señor, de nuestro pensamiento a través de tu Espíritu. Señor, toma el control de este lugar, de tu casa misma, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este día martes, que has permitido que tu casa, las puertas de tu casa sean abiertas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo maravilloso de Dios. Y una voz decimos: amén. Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? Y si estamos contentos, gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Bien, el tema de esta noche se llama 7 voces que el hombre oye en lugar de oír la voz de Dios. Para todos aquellos que les gusta apuntar, quieren apuntar el tema de esta noche se llama 7 voces que el hombre oye en vez de escuchar la voz de Dios. Amén. Bien, cita bíblica es la 19 versos 5 y 6 de Éxodo, y dice así: ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vuestros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Saben, a través de este texto bíblico, mis hermanos, a través de este texto bíblico, cómo es de que nos enseña el Señor, y de tal manera nos está exhortando. Dice: si en verdad escuchas mi voz. Es una frase muy tremenda, hermanos, porque de tal manera, si en verdad, cuando dice si en verdad, o sea, está poniendo ahora sí que en tela de juicio aquí si realmente escuchamos la voz de Dios. Entonces, de tal manera, cuando el Señor está hablando, está invitando o está exhortando al pueblo de Dios, podemos entender y decir: Señor, así como está escrito aquí, como lo dices, pues sí, efectivamente venimos con ese fin y ese propósito de escuchar tu palabra. El Señor, de tal manera, en ese entonces yo creo que se percató de que algo andaba mal, para decirle: si en verdad escuchas mi voz, a este pueblo, a esta nación, al pueblo de Israel, de decirles: si en verdad escuchas. Sabemos de antemano, todos aquellos que gustan de estudiar la palabra, de estar ahora sí que sacando espiga tras espiga, mis hermanos, sabemos el proceso del pueblo de Dios en el libro del Éxodo. Sabemos de antemano que tuvieron muchos prejuicios, pero que de igual forma el Señor, a través de esas exhortaciones con bendición, hermanos, entonces el Señor hace hincapié y hace referencia de tal manera de que escuchemos su palabra, que escuchemos, que sigamos escuchando su palabra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de tal manera esto a nosotros, más adelante, ahorita vamos a tocar unos puntos que están allí,
¿Qué provoca? ¿Qué provoca escuchar la voz de Dios? ¿Qué provoca? De tal manera, ¿qué beneficio acarrearía estar escuchando la voz de Dios? Y créanme que pues, a través de este texto bíblico, en el cual dice, después de esa exhortación, viene una bendición, vienen promesas de parte de Dios, de guardar su palabra, de guardar todas las obras. Miren, aquí dice, guardáis mi pacto. Si hacemos pacto con el Dios, con el Señor, y decimos, Señor, pues yo vengo a tu casa y vengo, y de tal manera, Señor, yo me lleno y quiero hacer un pacto contigo a través, o sea, dicen, pues no nada más de oidor, sino de hacedor mismo de la palabra. Entonces, aquí, si ponemos atención, mis hermanos, el Señor está poniendo en disponibilidad bendiciones para cada uno de nosotros. Son 3, miren, vamos a ver, 3. Y está precisamente en este mismo texto bíblico, que dice aquí, el primero dice, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Perdón, me brinqué uno. El primero es, guarda mi pacto. El que guarda el pacto, el que escucha la voz de Dios, puede guardar el pacto. Entonces, primero es escuchar. Segundo, guardar el pacto. Guardarlo, atesorar lo que está saliendo de la boca de Dios. En el momento, miren hermanos, en el momento cuando uno está compartiendo, de todos aquellos que les gusta compartir, de todos aquellos que dicen, ¿sabes qué? Hay una cita bíblica que está bien bonita y te la voy a compartir. En el momento que la está compartiendo y la está sintiendo, dice, Señor, permite guardar ese pacto que está a través de tu palabra en mi vida, en la vida de uno. Entonces, aquí el primero es guardar el pacto. Dices, si guardas tú el pacto, dice, el que escucha la voz de Dios puede guardar el pacto de Dios. Ahora dice, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Mire nada más. Si escuchamos, si realmente escuchamos la voz, dice, seremos un pueblo reconocido, un pueblo atesorado, hermanos. Miren nada más, miren, yo les voy a hacer un comentario. Cuando ese tesoro, nosotros sabemos que hay un tesoro, pero que nadie quiere que haga uso de él, sino nada más el que tiene ese tesoro, ¿lo cuida o no lo cuida? El cuidado del Señor Dios Todopoderoso, aquí se está viendo, se está evidenciando. Serás, dice aquí, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. O sea, va a ser algo fuera de serie, mis hermanos. Fuera de serie. Que el Señor va a tener el cuidado. Que el Señor de tal manera, ese tesoro, dice, ¿sabes qué? Te voy a cuidar, te voy a guardar. Ahora, en el segundo dice que seréis un pueblo de sacerdotes. Seréis un pueblo de sacerdotes. Oigan, hermanos, cada uno de nosotros, miren, sabemos de antemano que el Señor a través de su palabra dice que se está constituida la iglesia de reyes y sacerdotes. Pero ciertamente si aquí a través de estar asentado aquí en la palabra de Dios, dice, serás un reino de sacerdotes, serán un reino de tal manera. Saben, a mí apenas, de veras, en serio, eso a mí me movió mucho. Dice, cuando dan testimonio los hijos de Dios, ¿cuándo se levantan los hijos de Dios? Que se ve a través de la diferencia. Miren, todo en el orden de Dios. Primero dice que seremos un especial tesoro para Él, que seremos un reino de sacerdotes, a través de que escuchemos la voz de Dios, que oigamos su voz y que guardemos su pacto o sus pactos. Dice la Escritura aquí que nos constituye una nación santa, santa, mis hermanos, una nación santa. ¿Por qué una nación santa, mis hermanos? Dice la Escritura que Dios es santo
¿Y qué pide el Señor a través de nosotros? Exacto. Que de igual forma, si el Señor pide santidad, santo, santo. Él dice, si tú guardas mis pactos, lo que está escrito tal cual, mira, todo, mis hermanos. Amén. Ahora vamos a ver a través de la palabra algunas bendiciones al escuchar la voz de Dios. Vamos a ver siete bendiciones a través de oír o escuchar la voz del Señor. Amén. La primera, punto número 1. Isaías 48, 6, 8, y nos brincamos al 14 y al 15 también, el verso 14 y 15. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor, estamos prestos, gloria a Dios. Si no, pues también aquí está, ¿verdad? Podemos ver aquí las citas bíblicas. Para los que no nos gustan acarrear la Biblia, ¿verdad? Aquí ya también de igual forma. Dice la palabra de Dios así. Dice en el 48, 6. Lo has oído, míralo todo, y vosotros no lo declararéis. Desde este momento tengo que oír las cosas nuevas y ocultas que no conocías. En el 8 ahora, en el verso 8, es 48, 8. Ahora en el 8, si tú las oíste, nunca las conociste. Ciertamente no había sido abierto de antemano tus oídos. Ahora, nos vamos al 14, verso 14. Y dice, congregaos todos vosotros y escuchad. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? El Señor lo ama. Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Dice, y yo he hablado, en verdad lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. Wow. Hermanos, a través de estas citas bíblicas, en primer lugar, escuchar la voz de Dios, dice, primero, sí, para escuchar la voz nos tenemos que congregar, y aquí habla de congregarse, Entonces, para escuchar la voz tenemos que estar agrupados, escuchar la voz del Señor. Esa primero trae bendición, porque de tal manera estamos escuchando la voz de Dios. Dice, y su brazo será contra los caldeos. Oigan, protección. El escuchar la voz del Señor, escuchar la voz de Dios nos trae protección. Porque aquí dice, y su brazo será contra los caldeos, contra nuestros enemigos, contra los adversarios. ¿Sí? Y ahora dice, aquí, en el 15, dice, y su camino prosperará. Entonces, al escuchar la voz de Dios, traerá prosperidad a nuestro caminar, hermanos. Es bonito esto. ¿Quién quiere un camino próspero, mis hermanos? ¿Quién anhela un camino próspero? Decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero de tal manera estar atento a los dichos de tu boca, Señor. Eso nos traerá bendición en nuestro caminar, traerá prosperidad, hermanos. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos los desean? Gloria a Dios. Esa es la primera, esa es la de Isaías 48, 6 hasta el 15. Ahora vamos a ver la de Proverbios 1, 5. Amén. Que suban los amenes, amén. Gloria a Dios. Aquí en Proverbios 1, 5 dice, y el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Amén. Entonces, escuchar la voz del Señor, ¿qué va a propiciar? Que aumente nuestra sabiduría, hermanos. Y sabemos que si aumenta nuestra sabiduría, hermanos, dice la Escritura que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Miren, esto es bien rico, es bien precioso. Hermoso, porque de tal manera dices, mira, dices, ¿sabes qué? Si escuchas mi voz,
Va a propiciar que venga el espíritu de sabiduría en uno. Y si viene el espíritu de sabiduría, no de aquí, no terrenal, hermano, sino de allá arriba. Si viene la espiritual a nuestra vida, mis hermanos, dice, el temor del Señor, el respeto hacia Dios ya está en uno. Entonces ese es de muchísima bendición. Escuchar la voz. Y miren, hermanos, me podría quedar yo corto con esto, porque mire cuántas bendiciones hay aquí. En este 5, el sabio oirá. Es de sabios el escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque así dice el texto bíblico. En el libro de Proverbios dice, es de sabios escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos cosas nuevas. Entonces, si aprendemos cosas nuevas y estamos atentos a la voz de Dios, hermanos, esto va a propiciar a que traiga una bendición, que nuestro caminar sea diferente. ¿Cuántos decimos amén? Miren, y dice aquí, crecerá en conocimiento. Oigan nada más, crecerán en conocimiento. ¿Qué es lo que crece, mis hermanos? ¿Qué es lo que crece? Cuando uno siembra una semilla, ¡fam! Ya está. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios, siembra uno y ahí está ya. Y ya vendrá el siguiente y regará, y el Señor permitirá que crezca. Dice que crecerá en conocimiento. Gloria al Señor Dios. Porque a través de ello, miren, hermanos, porque aquí dice que crecerá en conocimiento. Crecer es una semilla. Y es tipo y figura valga la redundancia, de la misma palabra. Entonces, escuchar la voz, hermanos, traerá un crecimiento en conocimiento. Amén. Y se describen más, pero vamos a pasar al otro texto bíblico. El otro es de Proverbio, aquí mismo, Proverbios 1:33. Bendito sea el Creador. Amén. Y dice, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Oigan, pero el que me escucha, dice el Señor, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor. ¿Quién no quiere vivir con tranquilidad? Entonces nos está dando esa promesa, esa bendición, que el escuchar dice, ¿sabes qué? Sí, yo quiero vivir con tranquilidad. Yo quiero que esté tranquilo en mi casa. Yo quiero que esté tranquilo en mi negocio. Yo quiero que esté tranquilo aquí mismo en tu casa, Señor. Entonces escuchar la voz, eso propicia que venga tranquilidad, que venga tranquilidad a nuestra vida misma, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver Mateo 7:24. Amén. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Oigan, entonces aquí, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Dice, miren, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Escuchar y poner en práctica. Bien, miren, vamos a leer nuevamente el texto. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Saben qué está pidiendo aquí? Que seamos hombres prudentes, que sepamos de tal manera, dices, todos nosotros, cuando nos reunimos en la casa de Dios, dice, ¿sobre qué vas a edificar tu casa? ¿Sobre qué vas a edificar tu vida? Sobre la roca. Y al edificar sobre la roca, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, entonces somos hombres y mujeres prudentes, hermanos.
Somos hombres y mujeres prudentes porque de tal manera dice, ¿sabes qué? Yo no voy a edificar sobre la arena. Yo no voy a edificar sobre algo que esté en el exterior, sino voy a edificar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es ser el hombre prudente. Al escuchar la voz, dice aquí, mire, el Señor Jesucristo dice aquí, por tanto cualquiera que oye estas palabras, por tanto cualquiera que oye, ¿cuántos oidores hay aquí ahorita en este momento? Gloria a Dios. Nos está haciendo la invitación el Señor Jesucristo, mis hermanos. Oidores. Es en similitud a este hombre, este personaje que da la enseñanza a nuestro Señor Jesús, que edificó sobre la roca. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el 5, Juan 5:24. Dice así, 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vino a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, la bendición de escuchar la voz de Dios, ¿qué nos trae a nuestra vida? Ya lo dije, ¿verdad? Ya lo dijo, hermano. Vida eterna. Hago un pequeño paréntesis en esto, mis hermanos, así nada más breve. Saben, en este momento en mi corazón llega esa mujer llamada Marta, cuando falleció su hermano. Y el Señor la invitó, dice, mira que tu hermano se va a levantar. Ah, sí. Marta, estoy yo aquí presente. Tú tan solo cree y verás la gloria de Dios. Entonces, si el Señor dice, mira, yo soy la resurrección y la vida, ¿cuántos quieren esa palabra de parte del Señor? De decir, Señor, si tú eres la resurrección, si tú eres la vida, Señor, al escuchar los dichos de tu boca, Señor, yo estoy de tal manera ya del otro lado, Señor. Eso es lo que nos va a traer. Eso es lo que nos va de tal manera a nosotros beneficiar, escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bueno, entonces aquí el Señor nos invita para que de tal manera escuchemos los dichos de su boca para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a Juan 10, 1 al 3. Ah, Dios bendito. Parece que van correteando el reloj, mis hermanos. ¿Ya tienen la cita, mis hermanos? Dice, en verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, lo que pasa es de que aquí mi hijo Joycito le metió mano a la escritura, mis hermanos, y no se alcanza a ver, pero vamos a ver. Dice aquí, sino que sube por otra aparte, ese es el ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llaman a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Entonces aquí, escuchar la voz, ¿qué va a propiciar? Que seamos reconocidos por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cuántos sabemos aquí que escuchamos la voz del Señor? Amén, díganle amén, hermanos, para eso estamos aquí. No se sienta cohibido. Vamos a decir, amén, Señor, pues aquí estoy. Y estoy escuchando la voz, tu voz, Señor, a través de mi hermano.
Porque está de tal manera, Él se está apoyando en tu palabra, no en la palabra de mi hermano Sergio. Amén. Bien, entonces vamos a ser reconocidos por nuestro Señor Jesucristo si escuchamos su voz, mis hermanos. Apocalipsis 3:20. Gloria a Dios, aleluya. Si es más fácil con la computadora, mis hermanos, aquí. Bueno, 3:22. Perdón, 3:20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, escuchar la voz del Señor, escuchar la voz de Dios, nos traerá la comunión con Él. Porque dice: voy a tocar a la puerta. Y si tú abres, si tú estás atento, hermanos, o sea, perdónenme, bueno, yo levanto mi mano. ¿Cuántas veces el Señor puede estar tocando la puerta de nuestro corazón para que tengamos comunión con Él y cenemos con Él? Y miren, esto va a traer gran impacto, mis hermanos. Tener en la comunión con el Señor de tal manera, así como dice aquí la Escritura, dice: ¿la cena para qué sirve? ¿Para qué comemos si no es para fortalecernos, para poder estar en pie, para poder tener fuerzas? Dice: voy a entrar, dice aquí, miren cómo dice aquí. Entraré a Él, oiga, entraré a Él, su presencia en uno. ¿Cuántos, hermanos? Es precioso esto. De tal manera dice: entraré en Él. Ahora en este tiempo, bueno, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, pero en este tiempo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros cuando decimos, bueno, ahorita yo les pedí de favor, pongan sus manos hacia el frente, mis hermanos, y vamos a orar, y que el Señor de tal manera, es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios de que tal manera, hermanos, entonces tenemos tenemos esa gran bendición, tener comunión con Él a través de escuchar su voz. Él estará tocando y dirá: Señor, pásate. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, les hago un comentario, a ver. Por favorcito, no se me vayan a enojar. Ahí vienen las preguntas. A ver, pregúntale a su hermano: ¿qué voz estás escuchando? ¿Seguro? Aleluya, aleluya. Bueno, sí, seguramente todos se dijeron: no, pues la voz del Señor, la voz de Dios, aquí estamos, amén. Bueno, entonces aquí hay algo, mis hermanos, que a veces no nos gusta. ¿Cuántos guardamos el pacto de Dios? A través de lo que está hablando. Entonces, aquí viene a decir: guardar el pacto del Señor, mis hermanos, a lo mejor aquí en testimonio, pero allá afuera, guardamos el pacto. Guardamos lo que el Señor nos está pidiendo. Dice: mira, si en verdad escuchas mi voz y guardas el pacto, porque nos conoce, hermanos. Por eso es de que decimos: bueno, ¿tú qué voz escuchas? ¿La voz de Dios? Sí, claro que escucho la voz de Dios. Ahora, hermanos, déjenme decirles una cosa. Es hermoso escuchar la voz del Señor a través de lo que habla su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios, de lo que Él da. Pero ¿estaremos realmente atentos a estar escuchando la voz de Dios o escuchamos otra voz? ¿Escucharemos otra voz, hermanos? Escucharemos otra vez, o sea, de que nos dice: bueno, aquí nos dicen una cosa, pero salimos afuera y alguien nos está ya hablando todo lo contrario, o ya nos están sembrando duda, ya nos están sembrando incredulidad. ¿Sí?
A veces ponemos más atención a las voces ajenas que a la voz de Dios, hermanos. Perdónenme, no se me vayan a molestar. Pero es de tal manera, cuando hay disensiones dentro o fuera de la casa de Dios, hermanos, es porque alguien está siendo usado por el enemigo mismo. Y estamos prestos para poner atención. ¿Eso será escuchar la voz de Dios? ¿O estar escuchando la voz del enemigo? De algo que no sea la voz de Dios. Miren, les voy a decir aquí. Dice aquí en este ejemplo, dice, la Biblia dice que por su llaga somos sanados. Sabemos de que esta es la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es cita bíblica, me parece que es Isaías 53. Que por su llaga todos fuimos curados o sanados. Amén. Mas sin en cambio de repente viene una voz ajena que no es la voz de Dios. Dice, tú estás enfermo. Tú no te vas a levantar. Tu condición tal cual, no vas a salir de ahí. Entonces, de tal manera, hermanos, ¿a qué voz le hacemos caso? A la voz de Dios que dice que por su llaga todos fuimos sanados. Entonces, mantenernos, hermanos, mantenernos de tal cual y decir, Señor, pues tu palabra. Hermanos, sabemos que el evangelio es de locura, porque muchos no se les hace imposible. A lo mejor yo, a través de los dichos de mi boca, yo digo, yo soy sano en el nombre del Señor Jesucristo. Tengo dolencia, pero va a desaparecer en el nombre de Jesús tal cual. Y me mantengo y dice, miren este loquito fanático. No me importa. Porque a veces estamos prestos y ya empieza una conversación tal cual y empieza a hablar el enemigo, empieza a usar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces aquí dice, la Biblia dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Este es otro ejemplo. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, mis hermanos. Esta voz, ¿qué estamos oyendo? Oigan, si aquí dice, la Biblia dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, pero el enemigo dice, eres pobre. Ese es otro ejemplo. Si la Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, pero en una condición nos ven y dice, tú eres pobre. Podemos ver a través de la luz de la palabra que dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá sobre qué? Añadidura. Ahora, miren hermanos, a través de la luz de la palabra, de lo que nos dicen, la sabiduría, perdónenme, pero esto me lo pone el Señor para compartírselos. De tal manera, dice aquí, buscar el reino de Dios y su justicia, todo vendrá en añadidura. ¿Qué añadidura? ¿Qué añadidura le gustaría a mis hermanos? Salir de lo económico, de problemas económicos, salir de ese tipo de situaciones, de decir, sabes que yo necesito para salir, yo necesito para un carro, yo necesito para esto. O miren hermanos, ¿qué vamos a querer? En la vida de Salomón, dice la escritura que el Señor le concedió, dice, sabes que pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Él no pidió sabiduría. Perdóneme, pero Él no pidió sabiduría. Y para mí es esta la añadidura. Dice, Señor, yo quiero un corazón con entendimiento, un corazón entendido, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. A través de eso dice, por cuanto no me pediste plata, por cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste a tus adversarios, ciertamente lo que me has pedido te lo ha sido dado. ¿Y qué fue lo que acarreó, mis hermanos? Más adelante en el texto bíblico dice la escritura que el Señor le dio la sabiduría. No porque la haya pedido Él. Bendito sea el Señor. Entonces, de tal manera, a través de este texto bíblico que dice, bueno, de este ejemplo que nos están dando aquí, dice aquí, bueno, somos pobres. Dices, yo cancelo en el nombre de Jesús. Riqueza espiritual. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. Amén. Espiritual.
Dice, la Biblia dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, pero el enemigo dice que no eres nada. Hermanos, si aquí dice que somos rey, la palabra de Dios dice que nos constituye reyes y sacerdotes, pero de repente el enemigo dice, ¿tú, rey, sacerdote? ¿De dónde? Y crean, siembra la duda, y más en el exterior, y más en el exterior. Si llega a pasar aquí, que el Señor reprenda al diablo, mis hermanos, porque puede haber ese tipo de comentarios. ¿Tú, sacerdote? Por favor, mantenernos a través de la luz de la palabra y decir, Señor, tu palabra dice, tu palabra lo dice. Entonces tenemos que tener cuidado cómo escuchamos, de quién vienen los mensajes. Hermanos, por favor no se me van a molestar, pero tenemos que tener cuidado hasta con los dichos de nuestra boca, porque una mala palabra, olvídense. Dice la Escritura que tenemos un dabar, un poder en la boca para bendecir y maldecir. Amén. Y si estamos hablando de la voz de Dios, ¿qué es lo que estamos escuchando? Pues vemos. El Señor, a través de su palabra, Él prometió estar hasta el fin con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo dice todo lo contrario. El enemigo, cuando estamos en una condición no favorable, dice, ¿dónde está tu Dios? Pues no que tu Dios esto, no que tu Dios el otro. Mira cómo estás. Y parece que nos prenden un cohete. Esa es la voz del enemigo. Esa es la voz del enemigo. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, mis hermanos. Es un Dios es bueno, mis hermanos. Si nosotros estamos viviendo todo lo contrario a la voz de Dios, entonces ciertamente estamos escuchando otra voz, mis hermanos. Si a través de estos textos bíblicos no estamos viviendo tal cual como dice, como nos invita el Señor aquí, entonces sí estamos viviendo todo lo contrario. Estamos escuchando la voz del contrario, no del Señor. Ahora, rápidamente, el tiempo se va rapidísimo. Veamos 7 voces que el hombre oye en lugar de oír la voz de Dios. Génesis 1, 3, del 1 al 4. Amén. Dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Entonces, aquí, ¿qué voz escuchó? La voz de la serpiente. Esa es la voz de la serpiente. Miren, hermanos, cómo se trastabilla todo, cómo se altera todo. A veces, miren, hermanos, por favor, hay ocasiones en que yo me puedo dirigir a un hermano, una hermana, tal cual, y doy recado, pero si no soy de su agrado, tal cual, ya se alteró el producto, va y lo cuenta de diferente forma. A mí me dan
me dan indicaciones, ¿sabes qué? Se va a hacer esto y esto y esto. Por favor, indícale a fulano, sutano, perencejo. Pero si no le caigo bien a esa persona, pero si esa persona yo no soy de su agrado, va a alterar el producto, va a alterar los dichos de mi boca. Y el hermano Sergio dijo así, 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 asado. Esa es la voz de la serpiente. Esa es la voz de la serpiente, mis hermanos. Entonces tenemos que estar cuidado, hay que prestar bien el oído. No sé si les llega a pasar a ustedes. A mí sí me ha pasado, hermanos. Entonces estamos escuchando la voz de la serpiente. Hay que tener cuidado. Esa es la voz de la serpiente, mis hermanos. ¿Y qué consecuencias nos acarrea escuchar la voz de la serpiente? Nos saca del huerto, mis hermanos. Nos saca de la iglesia. Nos saca. Porque ya fue alterado el producto, porque ya fueron alterados los dichos de la boca de uno y tal cual. Y eso trae, miren, hay muchos que se duelen. Hay muchos corazones que son muy sensibles, se duelen. Y que el hermano fulano, sutano, perencejo dijo esto de usted, que es tal. Y en vez de levantarlo, ahí nos vemos. Los sacan de la presencia, los sacan del huerto. Eso acarrea escuchar la voz de la serpiente. Ahora, ¿qué provocó la voz de la serpiente? En Génesis 3:8, a ver, vamos a ver Génesis 3:8, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien, aquí dice, oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué propicia, qué provoca escuchar la voz de la serpiente? Temor a Dios por haber fallado. Aquí dice la Escritura que de tal manera se les dio indicaciones y tal cual. Yo pregunto, ¿por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. Estaban desnudos. Le dice, ¿por qué te escondes? Señor, pues estamos desnudos. Sabemos de que a través del pecado, mis hermanos, porque el pecado, a veces, que el Señor lo reprenda en esta noche. El enemigo siembra en el corazón de cada uno de los, cancelo mis palabras en el nombre de Jesús, pero siempre cuando se hace algo indebido, que le faltamos al Señor, dice, ¿cómo te vas a presentar delante de la presencia de Dios y mira de dónde vienes? Olvida lo que hiciste. Y dejan de venir a la iglesia. ¿Cómo voy a ir así? Rapidísimo. Un hombre que de tal manera se congregó por muchos años en la iglesia, dice que tuvo una vivencia muy fuerte dentro de la iglesia, y por tal se separó de la iglesia. Se fue. Él tenía ya en su corazón, el Señor redarguía en él, el espíritu de redarguía de que tenía que regresar, pero él me decía, Sergio, pero ¿cómo voy a regresar si me siento con mis manos todas sucias, todas, con perdón de la palabra, todas puercas? Mis pies, mi caminar ha estado en pecado. ¿Y hasta cuándo te vas a levantar? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enemigo te siga de tal manera atormentando en ese tipo de ideas? Levántate y resplandece y vente a la casa de Dios. El Señor, a través del buen consejo de su palabra, te va a purificar, te va a limpiar. Hermanos, ellos se escondieron. Eso propicia, miren, escuchar la voz de la serpiente. Propicia que de tal manera nosotros decimos, ¿sabes qué?
¿Cuántos no somos? Bueno, dice la escritura que Caín, el Señor mismo, Dios mismo le dijo: mira, Caín, el pecado está a la puerta y te está codiciando, mira, te está deseando, le está advirtiendo, le advirtió el Señor, y aún así dice: pum, yo doy ese paso. Y lo dio. Entonces, de tal manera, escuchar la voz de la serpiente, hermanos, rotundamente, aquí, así como dice, nos hace que nos escondemos de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Ay, Dios, dice aquí: cuando el hombre quiso volver a escuchar a Dios después de haber escuchado la voz de la serpiente, ¿qué trajo? ¿Qué trajo, mis hermanos? Después, primero escuchó la voz de la serpiente y después escuchó la voz de Dios, Adán. Pero, ¿qué ocasionó en su vida de Adán escuchar la voz de Dios?
mucho de aquí, pero dice la tormenta. La tormenta que de tal manera nos está atormentando, ¿a través de qué, mis hermanos? La economía, la enfermedad. Esas son tormentas. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La voz de la tormenta? No me oigo. ¿Sí, sí se oye? Gloria a Dios. Padre bendito de gloria. El Señor nos dice, la voz de Dios, miren qué precioso es esto. Después de la voz de la tormenta dice aquí, voz de Dios dice, yo soy tu proveedor. Bueno, si el Señor dice, yo soy tu proveedor, a veces nos dicen, sí, el Señor es mi proveedor, pero no lo tengo. Pero el Señor de tal manera a través, miren hermanos, o sea, todo es en la confesión de sus palabras. Sabemos que hay poder en la palabra, en las palabras que nosotros declaramos al Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, que tú eres mi sanador. Entonces, vamos a tomarnos de ahí. Y hermanos, es más, yo les podré decir así como yo les digo a los que no tienen conocimiento, a los que todavía no han sido llamados, decir, miren, problemas hay, con conocimiento, sin conocimiento de parte de Dios. ¿Cierto o no? No, pues que sí. Entonces, dice la Escritura que es de sabios el escuchar porque aprendemos cosas nuevas. Y si tú prestas oído para escuchar algo que te puede sacar de esa condición, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Este es algo nuevo que no había escuchado. Y sé que de antemano que si me mantengo, vamos a ver, nada pierdo y gano mucho. Aleluya. Último, Números 13:32. Y dice así: y dijeron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a los habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Verso 33, vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, dice, son parte de la raza de los gigantes, y a otros nos pareció que éramos como langostas. Así nos pareció ante los ojos. Entonces toda la congregación se levantó la voz y clamó y lloró aquella noche. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La voz de los espías? ¿La voz de los espías? Ciertamente las bendiciones del Señor ante la adversidad, sabemos que el Señor se glorifica a través de la adversidad. Que a veces nosotros vemos algo imposible, decir, es que esto es imposible, esto. Y si alguien se acerca, oye, mira que hay esto, tal cual, ¿puedes tomarlo? ¿Es para ti? Tal cual. No, pero es que va a crear tal cual esto y esto y esto. Aleluya. Es que me está diciendo que ya. Entonces, de tal manera, escuchar la voz de los espías, ¿por qué, mis hermanos? Porque de tal manera sabemos de antemano que fueron 12, perdón. Y de los 12, 2 ya regresaron con la bendición. Caleb y Josué vieron de diferente forma. Y todos los demás, dices que se amedrentaron, venían, ahora sí como, perdón con la expresión, pero dice que venían entre la colita entre las patas. No, ¿cómo? Esa es una tierra de gigantes, nos van a devorar, nos ven como langostas, nos ven esto tal cual. Entonces la voz, ¿a qué voz estamos escuchando? Esa no es la voz de Dios, es la voz de los espías, es la voz de tal manera que no quiere arrebatar bendición. Esa voz de tal manera no está invitando a que nos posesionemos de las promesas de parte de Dios, hermanos.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarle hasta aquí, mis hermanos. Ya el tiempo prácticamente se acabó, pero gloria al Señor. Vamos a ser despedidos.